Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta súper fácil y además deliciosa. Vamos a preparar carne de cerdo en salsa de tomate. Resulta muy tierna, jugosa y con un sabor increíble. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación, aquí en la imagen podéis ver la lista con los ingredientes necesarios para nuestra receta. Empezamos con la carne. Yo he utilizado carillera de cerdo porque es más tierna y más jugosa porque contiene aquellos hilitos de grasa que le da la jugosidad. Pero también podéis utilizar cabeza de lomo que también resulta jugosa en el momento que la vamos a cocinar. No os aconsejo que utilicéis el lomo de cerdo, por ejemplo, en esta receta porque es una carne con muy poca grasa y no va a salir jugosa. Ponemos un poquito de sal a la carne y también un poco de pimienta molida. Luego ponemos una sartén al fuego, añadimos 3-4 cucharadas de aceite, dejamos que se caliente bien y luego añadimos la carne. La vamos a freír a fuego alto durante un par de minutos por cada lado. No es necesario freír la carne de todo, solamente hace falta sellarla y luego la sacamos, porque de esa manera se va a mantener jugosa en el interior y se va a terminar de cocinar dentro de la salsa. Cuando se han pasado 2 minutos le damos la vuelta a la carne y la cocinamos por el otro lado otros 2 minutos. Bajamos un poco el fuego mientras que sacamos la carne de la sartén. En el mismo aceite de la sartén añadimos ahora la cebolla picada, también los 3 dientes de ajo picados y las 2 zanahorias cortadas en rodajas. Añadimos también una pizca de sal y vamos a pochar las verduras durante unos 5 minutos a fuego moderado. De vez en cuando removemos en las verduras para que se hagan bien por todas las partes. Y después de los 5 minutos que hemos pochado las verduras, podemos añadir el tomate triturado. El tomate puede ser fresco o también puede ser de conserva. Yo he utilizado un tomate triturado de conserva. Cocinamos los tomates junto con las verduras durante unos 3-4 minutos a fuego moderado. Tapamos la sartén porque de esta manera el tomate no va a saltar fuera cuando empieza a cocer. Y cuando ya está todo cocinado, yo lo he pasado en una olla express porque voy a preparar aquí la carne. En esta olla la carne se va a cocer mucho más rápido y va a resultar muy tierna. En el caso que no tenéis esta olla express, podéis preparar la carne con salsa directamente en una olla clásica, solo que el tiempo de cocción va a ser un poco más largo. Ponemos también la carne de cerdo dentro de la olla. Removemos un poco para colocar bien la carne y luego añadimos el caldo de carne o caldo de verdura, cada uno lo que tiene a mano, o si no podéis añadir simplemente agua. El caldo tiene que cubrir en totalidad la carne. Yo he utilizado solo 500 mililitros, pero ahora dependiendo del tamaño de la olla que vais a utilizar, puede que os haga falta un poquito más o un poquito menos. Podemos rectificar de sal si es necesario. Yo como he utilizado un caldo de carne que contenía sal, ya no le he añadido más. Le ponemos también una hoja de laurel, también pimienta molida. Y si os gusta podéis añadirle también un poquito de tomillo porque ese le aporta un aroma espectacular tanto a la carne como a la salsa. Y en el caso que la salsa resulta bastante ácida debido a los tomates, podéis reducir la acidez añadiendo una cucharadita o 2 de azúcar. Tapamos la olla express y dejamos la carne a cocer durante 25 minutos desde el momento que empieza a salir vapor por la válvula. El fuego tiene que estar al mínimo durante la cocción. En el caso que vais a utilizar la olla clásica, tenéis que cocinar la carne durante una hora y media a fuego medio bajo o hasta que la carne esté bien tierna. Y durante la cocción, si va a hacer falta, tenéis que añadir también un poquito más de caldo, ya que se va perdiendo durante la cocción, pero siempre que el caldo esté muy caliente.
así no vamos a cortar la cocción. En la olla express, después de 25 minutos, la apartamos del fuego, dejamos que se elimine todo el vapor y luego le quitamos la tapa. Y en la olla clásica hacemos lo mismo, dejamos la carne que se cocine muy bien y para espesar la salsa al final, en un bol añadimos una cucharada colmada de maicena o almidón de maíz y la disolvemos con 2-3 cucharadas de agua. La carne en salsa está otra vez al fuego y ahora podemos añadir la maicena o el almidón de maíz mientras que estamos removiendo. Dejamos a cocer otros 3-4 minutos para que la salsa espese. Y al final, cuando hemos apagado el fuego, podemos añadir perejil verde picado. La carne en salsa de tomate ya está lista, ahora solamente hace falta servirla. La podemos acompañar con un puré de patatas o también, como en mi caso, con patatas fritas. Después de pelar y lavar las patatas, yo las he chascado, las he roto con el cuchillo y las he puesto en la sartén donde tenía ya el aceite muy caliente. Las patatas fritas cortadas de esta manera resultan muy crujientes por fuera y muy tiernas por dentro. Y aquí os presento la carne de cerdo en salsa de tomate acompañada de las patatas fritas. Es un plato de 10, os aseguro que gusta a todo el mundo y como habéis visto se prepara muy fácil. Os voy a enseñar cómo está la carne de tierna, no hace falta de cortarla ni con el cuchillo, simplemente con un tenedor se deshace muy fácil y prácticamente se derrite en la boca. La carne tiene un sabor exquisito y la salsa buenísima. Os invito a que preparéis vosotros también la receta porque os aseguro que va a gustar a todos. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.